a esta reunión virtual en Zoom. Les traemos a unos invitados aquí especiales del país de Cuba. Por favor, preséntense cada uno. Bueno, mi nombre es Joelvis y al igual que Ale, somos miembros de la manada, la hinchada de la Selección Nacional de Cuba. Sí, mi nombre es Alexander y bueno, muchas gracias por este acercamiento a la afición cubana. Eh, y sí, creamos algo un movimiento que se llama La Manada, que es para apoyar a la selección nacional y aportar en lo que sea que podamos hacer. Sí, 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 sin duda alguna. Si quieren, con las preguntas vamos a ir en orden. Primero vamos a ir con Alex y después con tu compañero. Eh, ¿Está bien? Cuéntanos de qué son aficionados allá de la Liga de Cuba. Sí, bueno, yo soy aficionado del equipo de Villa Clara, que no es exactamente de mi provincia. Igual y yo somos de la misma provincia, pero yo vivo en una parte de la provincia que hay mucha influencia, o sea, somos de Santo Espíritu y hay mucha influencia de Villa Clara en el pueblo donde yo crecí, entonces siempre me identifiqué más con el equipo de Villa Clara. Lo que pasa es que en Cuba, ¿sabes? No es una liga profesional como tal y se juega por diferentes provincias y casi la mayoría de las personas le van al equipo de donde vives, ¿no? La provincia donde vives. Pero bueno, yo siempre he simpatizado más con Villa Clara. Bueno, yo sí soy de la provincia nuestra, Santo Espíritu, un equipo, digamos, pequeño, pero que ha llegado a estar en fases finales del campeonato. Lo que decía Alexander es importante para un primer acercamiento al fútbol cubano. No existen clubes, sino selecciones provinciales. Cada provincia presenta a un equipo, a una selección de los mejores jugadores nacidos o residiendo en esa provincia, y con ese equipo se presenta la provincia al campeonato nacional. También no, los clubes, los equipos simplemente se llaman por el nombre de la provincia. No hay tal cosa como Atlético Santi Espíritu o Deportivo Villa Clara ni nada parecido. Ujú. Ok, muchas gracias. Primero que nada, me presento, mi nombre es Carlos y mi pregunta para ustedes es, ¿cuál ha sido los mayores logros de la selección cubana? ¿Cuáles han sido? Bueno, a nivel de mayores, yo creo que hay una clasificación mundial en 1938 que fue una clasificación que si bien no se clasificó directamente, creo que fue México quien declinó, entonces Cuba accedió a la clasificación mundial. Creo que es algo histórico dentro del fútbol cubano y han habido también campeonatos centroamericanos, hubo una medalla de bronce, me parece, en unas Olimpiadas también, y se ha estado cerca de clasificar al Mundial. Estamos hablando solo de categorías de mayores, categorías sub-20, sub-17 sí han habido más clasificaciones mundialistas, pero a nivel de mayores, sí, yo creo que por ahí andan los mayores logros en la historia así, del fútbol cubano. Recientemente pudiéramos decir que atravesamos una de las peores épocas en la historia del fútbol cubano, porque bueno, todo es conocido el tema de las deserciones, como se le dicen cada vez que se juega en Estados Unidos, muchos jugadores abandonan la selección y eso la abandonan de cierta manera porque dentro de Cuba no tienen las posibilidades de crecer, como por ejemplo lo tienen los jugadores en Guatemala que pueden hacerse profesionales y vivir del fútbol profesionalmente. En Cuba es muy difícil. Se está intentando cambiar ahora, pero aún falta mucho. Problema más de mentalidad que otra cosa. Así es. Que de hecho, haciendo una pausa ahí, ya han venido jugadores cubanos aquí a nuestra liga y de hecho ya hay un cubano aquí en la liga, José Pierre. Sí, Sí. sí. Okay, sí. Sí, cuéntenos ahora,
¿cuáles, si no hacer un repaso de sus legionarios cubanos? Ya que yo he tenido la oportunidad de hablar con Josel por chat y sí me ha mencionado varios que tal vez no han estado en la selección. Alex. Yo no, ok. O- Sí. Bueno, el tema legionario ahora mismo en Cuba es diferente. Cuba es un país muy diferente al resto del mundo. ¿Por qué? Porque se está cambiando, me parece, pero muy lentamente. Y realmente la política se mezcla mucho con el deporte en Cuba y esto afecta a muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos cubanos en Estados Unidos, hay varios jugadores cubanos que están en la Major League Soccer de Estados Unidos o en competiciones como la USL, la USL, donde les va muy bien ahí, pero son jugadores que no cuentan para la selección. Entonces, en el tema de legionarios están los legionarios no elegibles para la parte del INDER, que son los que controlan el fútbol en Cuba, en realidad, no es una federación de fútbol. Eh, y para, o sea, están los elegibles y los no elegibles. Los no elegibles son jugadores que de cierta manera dejaron una concentración de una selección cubana en el extranjero para perseguir sus sueños como profesionales, ¿no? En ese país ya que no tienen posibilidades en Cuba. Los elegibles son jugadores que salieron, que emigraron legalmente de Cuba, ya sea cuando niños, con su mamá, o se casaron, o tienen un familiar en otro país, ¿sabes? Y bueno, de los elegibles hay varios casos. Está el caso de Marcel Hernández en Costa Rica, un jugador muy mediático en Costa Rica, posiblemente, si no el mejor jugador de la liga, para muchos especialistas el mejor 9, mejor delantero de la liga. Está el caso, bueno, como ya usted hablaba de Josel Piedra, que recién fichó por el Sanarate, me parece, sí, Sí, el de Sanarate. primera, ajá, de la Liga Nacional de Guatemala. Está el caso de Luis Javier Paradela, que está jugando ahora en el Chalatenango de El Salvador, en primera división también. Eh, el jugador más popular de los elegibles, en mi opinión, me parece que es Onel Hernández, jugador nativo de Morón en Cuba, que, bueno, participó en la Premier League con el Norwich City en esta temporada. Lamentablemente se pasó lesionado más de la mitad de la temporada, me parece, pero cuando jugó lo hizo, fue de lo mejor del Norwich. Está el caso de Carlos Vázquez también en España. Y bueno, y Waldi, no sé si tú quieres hablar también sobre el tema y seguir hablando también de otros jugadores. Y además de los que has mencionado, Alex, mencionar el caso de Arichel Hernández, jugador que está actualmente jugando en el equipo OIM Universidad de la Liga de República Dominicana. Michael Reyes también se estaba manejando su fichaje por un club de República Dominicana. Y específicamente de los jugadores que pudieran por primera vez estar convocados, que se han contratado en clubes extranjeros sin la mediación del Instituto Nacional de Deportes y Recreación, el INDER, que ya mencionaba Alex. De los que no mencionó Alexander está el caso de Jorge Luis Corrales, jugador del Montreal Impact de la Major League Soccer aquí en Estados Unidos. Joel Apesteguía, un delantero con mucha trayectoria por distintos clubes europeos, actualmente en la primera división de San Marino. Alberto Gómez, jugador que por cierto fue quien dio la asistencia para el gol de Michael Reyes en el último partido, en uno de los últimos partidos que hemos tenido contra la selección guatemalteca de la Copa de Oro de 2015. Y Raico Arozarena, un portero joven que ahora mismo acaba de fichar por un club de la tercera división mexicana. A grandes rasgos, se quedan muchísimos nombres, que sería una lista muy larga. Pero bueno, no lo voy a mencionar porque realmente no están ahora mismo en el horizonte de la Asociación de Fútbol de Cuba y de la Comisión Nacional de Fútbol de Cuba para integrar el equipo que va a enfrentar la eliminatoria. Quizás el caso más prominente, el del portero cubano-español Cristian Joel, actualmente en segunda división de España con el Sporting de Gijón.
Sí, el caso de Cristian Joel, que es súper jovencito y realmente tiene una proyección muy grande. Y puede llegar hay rumores de que podría llegar a un equipo incluso de primera división esta temporada en España. Y se nos olvidó también mencionar, me parece, a Carlitos Vázquez del Alcorcón. Sí. Sí, Carlos Vázquez, un joven de gran proyección también, apenas sí, 21, 22 años, y ya sabe lo que es debutar en la Copa del Rey de España y entrenar con el primer equipo del Alcorcón, que como ustedes saben está en segunda división de España. Ok, ¿algo más, Josué? No, ahí por el momento no. Carlos, ahí tal vez final. Ok, mi segunda pregunta es, ¿quiénes han sido los mejores jugadores de Cuba, hablando históricamente? Eh, eh, esa es una pregunta difícil. Bueno, hay jugadores cubanos. Me parece que yo diría que Chus Alonso, si me preguntan a mí, pero mucha gente tiene diferentes opiniones. Chus Alonso fue un jugador cubano que jugó en el Real Madrid por varios años y le fue muy, muy bien. Pero también hay otros casos de jugadores cubanos en el Real Madrid, en el Atlético. El más famoso ha sido él, Chus Alonso. eh, Eso viéndolo desde hace muchos años, ¿no? Ahora, recientemente yo diría que desde el 2000 para acá el jugador cubano, el mejor jugador cubano yo creo que se puede considerar Osvaldo Alonso, un jugador que en la MLS ha sido un fuera de serie, ha integrado el equipo todas estrellas de la MLS varias veces y bueno, un capitán tremendo, súper profesional, yo creo que yo diría él. Y eso hablando de jugadores cubanos que han participado en clubes profesionales, ¿no? Pero hay el caso de jugadores cubanos que nunca fueron profesionales y tremendo talento, tremendas condiciones. Yo no lo vi jugar, pero he escuchado a personas que conocen, exfutbolistas que conocen mucho de fútbol y vieron jugar a Masó, un jugador cubano que, bueno, cuando él estaba en la selección, Cuba logró, creo que fue cuando lograron ese bronce olímpico y muchas medallas, varias medallas en campeonatos centroamericanos, incluso panamericanos. Y realmente he escuchado hablar muy bien de él, pero no lo vi jugar, así que mi opinión yo diría Chus Alonso porque jugó en el Real Madrid muchos años y le fue muy bien. ajá. Ok, gracias. Sí, por solo mencionar algunos otros nombres, yo empecé a seguir el fútbol cubano en la década de los 90 y de esa década y de la siguiente quería destacar dos nombres, el caso de Lázaro Darcourt, posiblemente, si no el primero, uno de los dos o tres primeros en recibir ofertas para jugar en un club profesional de Europa y en un gran club, de hecho, como el Olympique de Marsella, la primera división de Francia, contrato que finalmente no se materializó. El caso de Eduardo Sebrango, por cierto, nacido en nuestra provincia y a quien vi jugar con los colores del equipo de Santi Espíritu, de la provincia de donde nacimos, y que llegó a jugar en equipos de la Major League Soccer de aquí de Estados Unidos, con el Vancouver Whitecaps y con el Montreal Impact. También, Ale, ¿cómo es que se llama el portero que fue presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba muchos años? José Francisco Reynoso. Francisco Reynoso, Sí, gran portero, el mismo presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba actualmente, por muy controversial que nos pueda parecer como directivo, hay que señalar que fue un gran delantero también. Honor a quien honor merece. Y bueno, pudiera quizás mencionar el caso de Odelín Molina, otro grandísimo portero que fue durante muchos años titular indiscutible en la selección. Así algunos nombres, se van a quedar otros, lógicamente Manuel Bobadilla, aunque nunca llegó a jugar como profesional, era considerado por muchos como el Maradona de Cuba, jugador de la Habana, de la capital del país, que fue también durante muchos años un ícono de la selección. sí, el caso de Manuel Bobadilla, incluso el Saprissa de Costa Rica se interesó por él, pero ya saben que debido a las trabas burocráticas con el INDER y cuando aquello no se dejaba que los jugadores cubanos salieran profesionalmente, como es el caso de Luis Javier Paradela o José Piedra,
entonces no se pudo dar nada de eso. Y creo que otros nombres que pudiésemos mencionar son como el de Lester Moré, que es posiblemente el mayor goleador a nivel de selección, ¿no? O de los campeonatos nacionales en Cuba. El récord lo tiene Lester Moré, un goleador tremendo, tremendo, que se echaba el equipo arriba a base de goles. Y otros dos jugadores que a mí me encantaban eran Ariel Álvarez de Villa Clara, en los 90, un 10 tremendo con muchas habilidades, muy, muy técnico, y Jaime Colomé. Últimamente Jaime Colomé de La Habana, un mediocampista con una calidad brutal, brutal. Creo que si lo traemos un poco más al presente, también pudiéramos mencionar, Ale, el caso de Ariel Martínez, actualmente jugando en la segunda división de aquí de Estados Unidos con el Fútbol Club Tulsa. Y por qué no, Michael Chang, el último de los cubanos en debutar en la MLS, la primera división de aquí con River Salt Lake. Sí. Ok, Y gracias. sin duda alguna, hay casi en todos los países, hay jugadores históricos. Hablando de historia, cuéntenos, bueno, esto fue ya hace muchos años, pero si saben de la historia de cómo fue que Cuba logró clasificarse al primer mundial, algo que ni Guatemala lo... Sí, bueno, de este tema, Cuba creo que el equipo que clasificó oficialmente me parece que fue México. Entonces ellos tuvieron que declinar la participación al Mundial y el siguiente equipo, me parece, en la clasificación que más cerca se quedó, me parece que fue algo así, fue Cuba. Entonces Cuba fue quien participó en ese Mundial donde le fue bastante bien. Creo que llegaron a cuartos de final porque... A cuartos de final. Sí, para nosotros como tal, como decía Ale, clasificamos, fuimos al Mundial por invitación, no hubo ese mérito, digamos, de clasificar por derecho propio, pero lo importante aquí es que una vez que llegamos a ese Mundial, derrotamos a Rumanía, que era el super favorito para pasar a la siguiente fase. Recordemos que en aquel Mundial se jugaba por el sistema simple de eliminación directa, un partido, ganaste, seguiste adelante o perdiste, te vas a casa. Y nosotros empatamos un primer partido en Rumanía y les ganamos el partido de desempate. Una cosa que fue un shock para todo el mundo que estaba siguiendo ese campeonato porque nadie esperaba ese resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, José? No, nada, solo era eso. Ahí Carlos. Bueno, ¿cuál ha sido el gol que más han celebrado de la selección cubana? Uf, hay muchos. Bueno, yo creo que el gol que más yo he celebrado de una selección cubana, sinceramente, fue una selección sub-20. No fue de la mayor. Que fue en unos centroamericanos en semifinales contra México, donde México estaba arrasando y goleando a todo el mundo 4-0, 5-0, tenía un equipazo y Cuba les marcó un gol. Creo que fue en el descuento y Jordi, ¿no? El gol de Jordan, Santa Cruz. Sí, donde bueno, después de una polémica falta, un tiro libre, México empató un golazo y en los penales clasificó México, pero yo creo que ese ha sido el gol que más yo he gritado de una selección cubana. Y fuera de ahí, recuerdo un partido de repechaje de eliminatoria mundialista contra Costa Rica, de eliminatorias directas, donde Lester Moré creo que metió los dos goles en el Marrero. Y esos fueron goles que también grité mucho porque futbolísticamente Cuba se vio muy bien técnicamente y tácticamente sobre el terreno de juego y esos goles de Lester Moré realmente fue tremenda emoción verlo en vivo. Sí, a ver, a mí me vienen a la cabeza esos dos. Yo estaba en el estadio ese día, pude ver el partido. Me viene a la cabeza el gol de Alain Cervantes en el partido de vuelta en San José, Costa Rica,
partido de vuelta de ese 2-2 que finalmente terminó 1-1 con ese gol de Alain Cervantes al término del primer tiempo. Todavía Cuba se mantenía con vida. Luego, los otros dos goles que más recuerdo haber gritado, y ustedes van a pensar que es algún tipo de... O sea, es coincidencia, es una coincidencia de hecho, porque son dos goles que la selección de Cuba le ha marcado a Guatemala. El primero en el año 2008, cuando la eliminatoria, el partido en La Habana, donde también tuve la oportunidad de estar en el estadio, el gol del desempate, estaba empatado el partido a 1, y este jugador, Alian Niurgeyes, casi ya terminándose el partido, marcó el gol de la victoria para nosotros. Ese gol en ese momento nos mantuvo con vida en la eliminatoria por unos minutos hasta que supimos que Estados Unidos había perdido con Trinidad y Tobago sorpresivamente, lo cual nos eliminaba. Y el que posiblemente así más recuerdo haber gritado de todos los goles de la selección de Cuba es el de la Copa de Oro de 2015, el partido contra Guatemala precisamente. Era un partido de vida o muerte para nosotros, gol de Michael Reyes. Y yo creo que voy a elegir ese por todo lo que significó para la selección en ese momento. La selección tuvo varios problemas de logística que afectaron su rendimiento. Algunos de los jugadores no pudieron estar para el primer partido contra México. El equipo también sufrió el abandono de varias figuras importantes antes de terminar la competencia, y por todas esas circunstancias, haber llegado al partido final y haber ganado ese último partido, ver a los jugadores llorando, emocionados por lo que habían conseguido a pesar de todo, yo creo que ese gol siempre va a tener una significación especial para mí, y de hecho les cuento que he visto, no me canso de ver el recuento en YouTube, lo he visto muchas veces, el recuento de ese partido Cuba-Guatemala. Y de hecho, esa vez la segunda aquí fue muy criticada, ya que logramos empatarle a México y ya nos hacíamos en el otro grupo hasta que sucedió el partido que 1-0 ganaron. Sí. Sí, recuerdo que Guatemala lo hizo muy bien, tremendo partidazo contra México. Lucharon muchísimo y futbolísticamente yo creo que Guatemala no fue menos en ese partido. Entonces sorprendió incluso más porque todos los problemas que estaba teniendo Cuba, como dice Yoeldi, ese gol fue no solo una victoria futbolística, sino que para los mismos cubanos es una manera de sobreponerte a las dificultades, ¿sabes? Y a momentos adversos en la vida. De hecho, Alex, recuerdo que al término del partido, cuando Cuba marca el gol y que lo pone por delante en el marcador, uno de los narradores dice que Cuba es la selección con mayor fortaleza mental de todo el torneo, porque con tantos inconvenientes y todavía no se dieron por vencidos, aun cuando Guatemala era amplio favorito en ese partido. Y recuerdo con mucha emoción ese comentario de uno de los locutores. Ok, gracias. Y ahora, al revés, ¿cuál fue el gol que más les dolió que le marcaran a Cuba? Ya yo lo tengo. Sí, ¿quieres empezar tú ahora? Porque yo no lo tengo claro todavía. El que quiera empezar ahí. Sí, me dolió no por injusto. El otro equipo lo mereció, pero me dolió por lo que significaba para la selección. Tiene que haber sido el gol de Curazao en La Habana en la última eliminatoria mundialista, que nos eliminó del torneo. Creo que nunca, en términos de mi afición por la selección de Cuba, nunca me he sentido tan choqueado de un resultado que no esperaba. Posiblemente ese fue el más doloroso también porque había factores extradeportivos, como siempre ocurre con nuestra selección, alrededor de ese partido y de ese resultado final, que el partido debió suspenderse por las condiciones del tiempo. Pasaron varias cosas extrañas.
el partido se siguió jugando y finalmente quedamos eliminados. Entonces creo que ese gol es el más doloroso por las circunstancias en que se dio. Sí, yo a nivel de selección mayor me parece que estoy ahí contigo, Vivaldi. Me parece que ese gol ha sido lo más triste que, así que el más triste que he visto a nivel de selección mayor. Pero sí en cuanto a intensidad, el gol que más tristeza me dio me parece que fue también unas eliminatorias mundialistas sub-20 aquí en Bradenton, en Estados Unidos, donde Cuba en el segundo tiempo estaba jugando muy, muy bien contra Honduras, generando muchas ocasiones de gol, pero el gol no caía. Entonces, en una jugada tremenda de Honduras, marcaron un gol en el segundo tiempo y así duele perder, la verdad, cuando estás jugando bien y generando y te toman a ti mal parado en una contra y te marcan, es difícil de digerirlo, la verdad. Sí, sí, sí. Que de hecho les volvió a tocar el Brasil y en La Habana, en esta eliminatoria junto a nosotros. Sí. Sí, ¿Hablas del repechaje para la Copa Oro contra Guatemala? no, ahorita para la eliminatoria, o sea, Guatemala, con ustedes nos vamos a enfrentar aquí en el Estadio Nacional en la eliminatoria y para el repechaje a Copa Oro también nos vamos a enfrentar. Sí. Sí. Hablando de eliminatoria, ¿qué opinan de cómo quedaron los bombos? Bueno, para mí como cubano yo sinceramente estoy contento con el sorteo, porque mucha gente se queja, no, que nos tocó Guatemala, que no estaba en el bombo único, en el grupo que cayera iba a ser complicado, pues sabemos que Guatemala futbolísticamente es un equipo fuerte, y, pero yo lo único que pedí en el sorteo fue que no cayera Cuba ni con Canadá ni con Panamá, porque esta generación de Canadá es la generación más fuerte que yo he visto de Canadá desde que estoy viendo fútbol. Tienen muchos jugadores en la MLS, en Europa, que están a muy buen nivel. Y bueno, Panamá, todo el mundo ha visto, pues, son mundialistas y exportan, creo que junto con Costa Rica, o tal vez detrás de Costa Rica, son el equipo centroamericano que más jugadores exportan a ligas extranjeras y han crecido muchísimo. Entonces Haciéndote yo, una pausa ahí, el ganador de nuestro bombo se podría enfrentar a Panamá, claro, si Panamá gana su grupo. sí, sí, eh, esa es la otra. Y entonces sí, Curazao es un equipo muy fuerte, tiene muchos jugadores en la Eredivisie de Holanda, en primera división de Holanda, incluso en la Premier. Llamaron a Gus Hiddink, que es un técnico top mundial, no estamos hablando de cualquier técnico. Y se está comentando que quieren llamar a varios jugadores que han sido incluso internacionales con Holanda sub-21, como el caso de uno de apellido Del Ajax, Son. así estaba viendo ayer que el Ajax querían mandar a llamar. Hay como dos del Ajax que están en conversaciones y hay uno también del United que lo cedieron, creo, con club alemán ahora. Son de apellido que son jugadores europeos de élite. Pero así todo, Curazao, la historia, yo digo que la historia pesa y Curazao no tiene historia a nivel de CONCACAF. Entonces, yo sinceramente, yo prefería un grupo así a tener a Canadá o Panamá en el grupo. Pues Canadá y Panamá me parecen los equipos más fuertes en esta fase previa. Dificilísimo este grupo y parte Eh, también. yo quería, yo quería que nos tocara El Salvador o Trinidad y Tobago, pero la primera sensación al conocer la composición del grupo fue que es un grupo asequible. Desde luego todo dependerá si podemos contar con este grupo de jugadores profesionales con los que hasta ahora por motivos políticos no ha sido posible contar. Uh, Estamos hablando de dos posibles historias muy distintas con o sin esos jugadores. Pero las primeras sensaciones son, te repito, de que es un grupo que podemos sacar adelante y podemos dar batalla y llevarnos el grupo. Si tenemos a los jugadores. Y así es, nosotros también como país queríamos a Trinidad o El Salvador, pero ni modo nos tocó ahí. Sí, hablando un poco más de la eliminatoria, ¿qué opinan de las palabras de José Piedra de Sanarate? Aquí en ESPN Guatemala dijo que esa selección cubana que vino en 2018
no va a ser la misma de la que va a venir en esta eliminatoria. Sí, yo estuve viendo también la entrevista de Piedra y me parece muy bien. Yo creo que Piedra en toda la entrevista estuvo contando siempre con que se estén llamando a estos jugadores legionarios, ¿no? A estos jugadores profesionales, el caso, los jugadores que ya hablamos anteriormente, como Marcel Hernández, Carlos Vázquez, Jonel Hernández, Jorge Luis Corrales, que son jugadores legionarios elegibles según la categorización que ellos les dan en el INDER. Y con estos jugadores yo sí veo posibilidades reales de que Cuba pueda avanzar a la próxima fase como primero de grupo, pero sin estos jugadores me parece que van a ser goleadas y ridículos otra vez, como se ha venido haciendo últimamente, porque realmente no, sin esos jugadores no creo que Cuba tenga el menor chance si acaso peleará por el tercer lugar contra San Vicente, pero solo con jugadores de la Liga Nacional de Cuba no creo que Cuba le pueda hacer frente ni a Guatemala ni a Curazao, incluso aunque jueguen en La Habana. Exacto. Como te decía antes, todo dependerá de si podemos contar con nuestros legionarios y yo creo que, como bien dice Ale, José Piedra habló todo el tiempo asumiendo que sí los vamos a tener. Y en ese sentido, claro que estoy de acuerdo que no va a ser lo mismo y podemos darle grandes partidos a Guatemala y a Curazao. Ok, gracias. Mi otra pregunta es, ¿cuál es el partido que más recuerden de la selección cubana? Si me preguntas a mí, fue esa serie de 2 partidos contra Costa Rica en una eliminatorias mundialistas, un repechaje directo a nivel de selección mayor. Ese es el partido que más, donde a nivel de selección mayor yo creo donde más orgulloso me he sentido, no tanto por el resultado, porque al final se fueron 2 empates y Cuba quedó eliminada por promedio de gol-averaje de visitante, sino por la propuesta futbolística de Cuba, pues se vio, yo en el fútbol realmente no soy resultadista, me fijo más en el juego de los equipos y en la propuesta que tengan y Cuba se vio muy bien frente a Costa Rica en esos 2 partidos, muy convincente y jugando muy bien. Podía clasificar cualquiera lo que le tocó a Costa Rica. Exacto. Para mí igual, y me quedo, de los 2 partidos me quedo con el primero, el que se jugó en Cuba. También por la circunstancia de poder estar en el estadio y de ser la primera vez que vi el Estadio Nacional de Cuba lleno. Eso nunca lo había visto y para mí fue tremendamente emocionante. Y sí, partido tan reñido donde por 2 veces nos vimos abajo en el marcador y la selección no se dio por vencida y logramos sacar un empate que supo a victoria. Me acuerdo que yo salí del estadio en un estado de euforia, como si ya hubiéramos pasado la eliminatoria. Definitivamente es. Ok, Josué, ¿tenés algo más? Sí, ahí esos son los partidos que ustedes más recuerdan, pero ahora los partidos que en sí quieren olvidar, o sea, los peores partidos que hayan visto de Cuba. Sí, bueno, yo a nivel de selección mayor recuerdo un partido de repechaje contra Barbados para el Mundial del 2002. 2002. Sí, donde realmente, incluso me acuerdo bien del nombre del delantero de Barbados, Terry Alexander, que nos metió 3 goles. Fue 1-1, Ivaldi, ¿no? Los 2 partidos, sí, me parece. Sí, Sí, fue sí, 1-1 en La Habana y 1-1 en Barbados. sí, fuimos a Contra una, sí, contra una selección de Barbados que, si bien nunca es un rival fácil dentro del Caribe, si ustedes se fijan a Barbados, pocas veces lo golean. No es una selección que sobre el papel era inferior a Cuba y futbolísticamente Cuba también fue más, pero simplemente los goles no cayeron. Y bueno, me acuerdo sobre todo del partido de vuelta en Barbados,
donde Cuba jugó muy bien, pero realmente el gol no cayó y terminó 1-1, y en penales se fue Cuba. Yo creo que ese es el partido que más me ha dolido a mí a nivel de selección mayor. A mí me dolió especialmente, como ya les decía, la derrota contra Curazao, que nos dejó fuera de la eliminatoria al mundial al último mundial, al de Rusia. Y me dolieron especialmente los partidos de la última Copa de Oro. Quisiera borrar esos partidos de mi mente sin vuelta atrás, porque por primera vez en mucho tiempo me vi a mí mismo viendo los partidos por una cuestión de fidelidad o de disciplina, no sé cómo llamarlo, pero ver a la selección recibiendo un gol tras otro sin poder hacer nada fue realmente una sensación malísima. Ahí, Carlos, no sé si tiene algo que no se te escucha. ¿Quién, a mí? No, a Carlos. Ah, ok. No, ya no tengo ninguna otra pregunta. Todo ahí ya. Bueno, entonces sigamos con temas de selección. Si quieren, sigamos con temas de selección. Tampoco hay que dejar atrás a Islas Vírgenes, que también nos pueden complicar a Curazao, a Cuba y a nosotros. ¿Qué Bueno, opinan ustedes de las Islas creo que Vírgenes? te ¿Ya lo han refieres más bien enfrentado al más nada? yo creo que te refieres más bien a San Vicente. Islas Vírgenes, obviamente, sobre el papel es el equipo más débil. Nunca han tenido quizás algún empate contra algún otro país muy pequeño del Caribe. Yo no, particularmente no recuerdo ningún resultado positivo de las Islas Vírgenes Británicas. San Vicente, en cambio, es un equipo, hay que recordar, que ha llegado San Vicente. en más de una ocasión a la fase semifinal de las eliminatorias a mundiales anteriores, una fase que era de 12 selecciones divididas en tres grupos, un equipo rocoso, luchador, brusco en el Le juego. ganó a Nicaragua Exacto, en la National League. ellos han sacado resultados sorprendentes últimamente y no se puede dar por hecho de que San Vicente no le va a marcar la vida a alguno de los tres rivales de los que estamos hablando. Por ahí pueden sacar algún punto y incluso yo creo que pueden luchar con Cuba por quedar hasta terceros de grupo. Es como yo veo a San Vicente. No Sin duda, no descartarlo desde el principio. Nosotros precisamente creo que terminamos jugando contra ellos en casa y ese partido merece también, bueno, lo ha dicho el propio técnico cubano Pablo Eliel Sánchez, que no puede haber margen para la confianza por ser un país al que históricamente le hemos ganado, pero no podemos relajarnos. Sí, sí, sobre todo se habla en el grupo de Curazao, Guatemala y Cuba. Si trae a los legionarios, me parece que es un candidato muy fuerte también a clasificar. Y de San Vicente, como dice Joel, de Islas Vírgenes, sí es un equipo que prácticamente solo ha recibido goleadas, incluso por equipos caribeños como Bahamas, que no son equipos para nada fuertes. Pero San Vicente sí es un equipo que a nivel de Copas del Caribe, por ejemplo, es un equipo que nunca es fácil, nunca es fácil. Y como bien dice Josué, en la Liga de Naciones el año pasado le ganaron a Nicaragua, o empataron con Nicaragua, no recuerdo bien, y le ganaron también. Y también le ganaron a Surinam, le ganaron, estuve viendo en un partido amistoso a Trinidad Tobago también, que son equipos bastante fuertes. O sea que tal vez no es un equipo del nivel, no es un equipo del nivel
de los tres favoritos del grupo, pero es un equipo que también que puede enredarle, como se dice en Cuba, enredarle la vida a cualquiera dentro del grupo. Sí, 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 sí. Y bueno, en ese bombo hay que ser sinceros, el favorito es Curazao por todo lo que se ha venido viendo. Cuéntenos más ahí, hablando de directores técnicos, técnico, la historia, en lugares estado. Bueno, ya te digo, Curazao era mi tercer rival de preferencia de ese bombo uno. Tenía, tenía a El Salvador o a Trinidad y Tobago en mi preferencia de aficionado antes que Curazao. Me parece un equipo muy peligroso. Eh, Sin los legionarios cubanos, mm, no creo que podamos sacar un resultado positivo. Y quiero creer que si logramos tener a los legionarios y teniendo la localidad en La Habana, si finalmente se logra jugar los partidos de local en Cuba, que es un tema que todavía está pendiente, aunque confiamos en que podamos jugar en Cuba, yo sí confío en que a pesar de ese gran técnico que tienen, que incluso ha tenido buenos resultados en campeonatos mundiales, como es Gus Hiddink, yo sí confío en que nuestro equipo pueda sacar un resultado positivo y no creo estar siendo, no creo que la pasión de aficionado me esté haciendo ser demasiado optimista. Sí, sin duda Sí, alguna. sí, sí, yo estoy con Ioeldi en la misma opinión también. Me parece que mencionaste que no te escuchaba bien, Josué. Creo que preguntaste por el entrenador de la selección cubana o Sí, algo. sí, de la selección cubana, porque ya Gus, ya Sí, todos saben quién es, la verdad. sí. Bueno, sí, pues a la selección cubana ahora mismo la dirige Pablo Eliel Sánchez, que es un técnico cubano, no tiene experiencia profesional, pero yo sinceramente dentro de Cuba me parece una de las mejores opciones que hay para dirigir a la selección. A mí dos técnicos que me gustan mucho, uno es él y otro es Darían Díaz de La Habana, que él sí ha dirigido equipos profesionales en ligas menores del Caribe, pero es muy inteligente. Y bueno, en el caso del técnico de la selección cubana, que ahora mismo es Pablo Elier, es una persona muy integral que se da a respetar, los jugadores le tienen respeto y es muy inteligente. Si bien no es un técnico profesional que no se puede comparar tal vez a técnicos de otras selecciones centroamericanas, como ha sido el Bolillo Gómez con Panamá, por ejemplo, que son técnicos de mucho nivel, como los ha tenido Honduras, con aquel técnico colombiano, que no recuerdo el nombre ahora, que me parece que está con Chile ahora. Eh, Tío Madariaga. sí, Maradiaga fue otro más. El, No, el, el primitivo Madariaga casi nos llevaba al Mundial de 2006 a sí, Guatemala. Bora Milutino, y sabes, no es un técnico de esa camada, pero me parece que dentro de Cuba es una buena opción para que dirija a la selección. Si no lo ideal, me parece que es una buena opción de momento. Sí, ahí quería destacar también que más allá de la cuestión de qué resultados pueda sacar o no, Pablo Elier Sánchez es un hombre que ha logrado, es una elección que ha, lo- que ha logrado tener conformes a jugadores y aficionados, cosa que no había pasado hacía bastante tiempo en Cuba. Los dos últimos técnicos que tuvimos, a muchas personas les parecía que no era una buena elección. Caso de Lulo Varela y Raúl Mederos. En el caso de Pablo Elier sí fue celebrada, yo diría que de forma bastante unánime, el nombramiento de él como técnico de la selección. Sí, y el técnico que ya me recordé el nombre es Reinaldo Rueda, el técnico colombiano que estuvo con Honduras antes. Sí, sí. Pero
Hablando de otro bombo que sería Panamá, que prácticamente Panamá es el rival que nos podría tocar, también hay que prestarle cuidado a República Dominicana, porque República Dominicana es prácticamente su rival a enfrentar y han venido creciendo, le ganaron al Salvador el año pasado, empataron con nosotros y también tienen buenos lejes y se ha estado escuchando que podría llegar dos del que juegan en España. Sí, Dominicana es un equipo que, bueno, ellos crearon una liga profesional hace unos años y están tratando de levantar el fútbol. Antes de eso era realmente un equipo débil dentro del Caribe, pero ahora mismo están llamando legionarios de Europa y tienen una liga profesional. O sea que el nivel de fútbol ha subido bastante. Le ganaron incluso a Nicaragua hace un tiempo en dos amistosos, en los dos les ganaron. Y han progresado bastante, se quedaron. Nosotros sufrimos en La Habana para ganar la Dominicana. No fue fácil, ganamos 1-0. Y realmente, si bien Panamá me parece el gran favorito en el grupo, eh, con Dominicana no lo van a tener muy fácil para ganarle. Exacto. Es obvio que tanto a nosotros como a ustedes nos gustaría que se diera la gran sorpresa, ¿no? Preferimos, dado caso de que seamos ganadores del grupo, enfrentar a Dominicana. Pero quitando lo que decía Alexander, de que Panamá debe mantener un cierto margen de prudencia y no relajarse frente a ellos, yo veo a Panamá como claro favorito del grupo. Me parece que no debe tener problemas sobre el papel para llevarse el grupo. Uh-huh. Bueno, una pregunta que les quería hacer es, ¿ustedes saben de fútbol guatemalteco, de sus legionarios? ¿Tienen más de alguna duda para así resolvérselo? Bueno, yo no he seguido mucho la liga guatemalteca, pero ahora sobre todo porque está José Piedra ahí y porque quiero aprender mucho de la liga de Guatemala, tanto de la liga nacional y la liga de primera división. Quisiera darle seguimiento ya sea por internet, streaming o por televisión, pero es un poco difícil porque me parece que los partidos los está transmitiendo, no me acuerdo, pero es difícil ver los partidos desde acá. Pero bueno, trataré de hacer lo que pueda por darle seguimiento al campeonato nacional. Y bueno, me gustaría conocer, ya que pregunto un poco del equipo, porque recién fichó José Piedra, el Sanarate, y qué expectativas le ven a ese equipo en la liga. Pues fíjate que ese equipo venía con problemas económicos, ya que no le pagan a sus jugadores el torneo pasado, pero ya cambiaron de directiva y la directiva ya estaba empezando a hacer sus pagos y muy felices ahí por Justin. Sanarate se mira un buen prospecto para esta temporada y a ver qué tal les va. Yo realmente Sí, no, viene jugando de ¿cómo? no, que yo realmente no conozco, mentiría si digo que conozco a los legionarios y a los jugadores de la selección guatemalteca en general. Conozco más algunos clubes como Comunicaciones y algunos otros que sé que tienen gran tradición en el área de CONCACAF, pero poco más realmente. Sí. Yo estuve viendo un poquito sobre ese tema que mencionaba Joel y los legionarios de Guatemala y realmente no tienen mucho y me sorprende porque futbolísticamente Guatemala es un equipo fuerte, pero me parece que en eso es algo en lo que pudiera mejorar, exportar jugadores a otras ligas, porque eso da sus frutos. Miren a Panamá, por ejemplo, como ha subido el nivel y es una de las cosas que ha estado haciendo. Y sé que Nicaragua va a llamar a Jesús López, un jugador de la América, es muy posible que No esté sé, en la Guatemala. convocatoria, ¿no? Contra Cuba. ¿Sí? Y está el caso Sí. de un jugador de la USL, el apellido no lo Nico Rick recuerdo, Meyer. Fred Meyer, y un portero Sí. también de la Liga Colombiana, ¿no? De la Alianza Petrolero, ¿puede ser? Me Mm, imagino que Ricardo Jerez, sí, Alianza Petrolera. sí, sí. Y también hay uno que está jugando
Y así hay, todavía hay más, los demás casi por decírtelo así son jóvenes. Tenemos uno delantero jugando en la Liga de Andorra, en Taiwán, y habría ver si los van a llamar. Muy bien, muy bien. Sí, de este equipo de Nicaragua, disculpa, de Guatemala, no conozco demasiado, porque, bueno, saben la sanción que hubo, se pasó un tiempo sin jugar internacionalmente, y bueno, conocí a jugadores como el Pescadito Ruiz, como Pin Plata, que son jugadores de otro nivel. Incluso Marcos Papa últimamente venía muy bien, pero creo que ahora está envuelto ha tenido problemas extrafutbolísticos y Es no sé, prófugo creo que está sin del- club también ahora mismo. Entonces, no sé, realmente no sé muy bien cuáles son los puntos fuertes de Guatemala. Eh, Así que vamos a ver, seguro buen fútbol Guatemala siempre tiene, pero a nivel de individualidades no conozco tanto como otros años. Exacto. No, sí, sí, sin duda. En marzo jugamos contra Panamá, donde lamentablemente perdimos 0, pero tuvimos más la posesión. Lo que no supimos es concretar y hubieron ahí unos errores tácticos, por decirlo así. El año pasado nos fue bien, pues veníamos de Liga C, por la suspensión paramos en Liga C y agarramos a equipos como Puerto Rico, Anguila y goleadas. No sé si serán del 10-0, 5-0 y así. También enfrentamos a Costa Rica con su plantilla A, con Keylor Navas, que ganamos. Tremendo. Eh, Sí, sí. Bueno, si quieren ya para ir concluyendo aquí la plática o entrevista, como lo quieran, nos pueden decir qué es lo que esperan de la selección de Cuba para esta eliminatoria. Bueno, a este momento realmente yo creo que los dirigentes del fútbol en Cuba dejan mucho que desear. Pues no se sabe realmente si se va a llamar a los legionarios o no hay una respuesta. Supuestamente ellos no, según lo que dijo el comisionado nacional, Oliver Rodríguez, en una entrevista en un programa de televisión hace unos días, él cree que las eliminatorias se van a jugar en enero, a pesar de que FIFA anunció ya los calendarios oficiales y demás. Entonces es una incógnita, la verdad. Si las cosas se hicieran bien y vienen los jugadores que tienen que venir, yo sí veo que Cuba puede sacarle un empate o incluso ganarle a Guatemala de visitante y ganarle a Curazao en La Habana, si vienen todos los jugadores. Si no vienen todos los jugadores, Guatemala nos va a golear. Nos va a golear y Curazao nos va a ganar en casa también. Y vamos a pelear ahí por nada, porque lo que vale es la clasificación. Realmente a mí no me interesa quedar ni tercero ni segundo en el grupo. claro. Okay. A ver, Sí, sí, sin duda ahí haciéndote una pausa. Una ventaja que ustedes tienen ahí es de que van a recibir Curazao y nosotros vamos a tener que ir a Curazao, donde va a ser algo complicado, pero Sí. veremos qué pasa. exacto. Mira, yo esa pregunta te la puedo responder de dos formas, ¿no? Primero, exclusivamente en la cosa competitiva, yo espero que podamos luchar por llevarnos el grupo. En lo personal me sentiría satisfecho si logramos llegar a cumplir ese objetivo y llegar a la fase semifinal esta donde se enfrentan los 6 ganadores de grupo. Dicho sea de paso, me parece tremendamente injusto el sistema clasificatorio. No tendrían que haber 5 equipos sembrados, quizás 3 sería un poquito más justo. Pero también cuando pienso en todos los problemas y en todas las cuestiones pendientes que tiene la selección para funcionar como una selección normal, como la de cualquier otro país, te diría que lo que yo espero de esta eliminatoria es que por fin las cosas empiecen a encaminarse para Cuba en ese sentido, que no tengamos que ser los diferentes, el, la selección que es más bien conocida por los desaciertos de los federativos y del gobierno. Es lamentable que estas cosas no se puedan resolver previamente a la competencia y que uno tenga que pensar que el mayor logro positivo que pueda salir de una competencia es que las cuestiones administrativas
se empiecen a tomar un mejor rumbo, ¿no? Pero lamentablemente así es en el caso de nuestro país. Como decía hace unos días alguien, un comentario que me gustó mucho en una red social, alguien decía que es como, no sé si fuiste tú mismo, Alex, que decía que es como si los equipos cubanos fueran a las competencias a ganar experiencia en vez de a competir como tal. Y ya te digo, por eso te decía al principio que también te puedo responder en este sentido, pensando un poco más allá de los resultados, que ojalá que sea el punto de inflexión para nuestra selección, donde las cosas empiecen a fluir de una mejor manera. Bueno, de antemano les agradezco por hacer aquí la eh, eh, la verdad, el Piedra fue el que me recomendó la página ahí. Me imagino que han de haber hablado con él. Y gracias a los cubanas que nos siguen. Y te agradecería que cuando esté el video nos dejes saber de alguna manera para poder verlo y compartirlo también en nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación también. Muy chévere pasar un rato conversando sobre lo que más nos gusta, ¿no? Gracias por aceptar también. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, esperamos ver cuando el producto esté terminado. No sé si están intentando hacer esto con otras selecciones también Sí, o solo sí, de hecho, ya tenemos una grabada con Panamá. Okay. Más tarde vamos a tener grabación con El Salvador. Y así, y llevamos una con Honduras y así vamos a ir guiando. ¿Cómo se llama el Okay. canal de ustedes? Es mi canal, se llama Josué Fuchilero. Ahí les voy a pasar en el Bien. chat y de Está bien. antemano por eso aquí. Ok, muy Gracias. bien. Saludos. Bueno, Muchas gracias. gracias.